Me llamo Juan Jesús Portillo y soy historiador y nos encontramos ahora mismo en lo que sería el centro primigenio de la localidad de Puerto Serrano. Estamos entre la parroquia de Santa María Magdalena, construida a raíz de la ermita que se hace en 1615, y entre el molino de Sirés, que es una construcción agropecuaria que realiza el administrador del segundo duque de Ahumada y fundador de la Guardia Civil, Ramón Sirés. En Puerto Serrano se encuentra localizado en el extremo norte de la provincia de Cádiz, porque el permiso que se da a Morón de la Frontera, la localidad de la que pertenecía, era que construyeran en la localidad, el pueblo, el núcleo urbano, lo que fue el futuro núcleo urbano, junto al agua del manantial de Gailín. El manantial de Gailín nace en la sierra de Fuente de Ramos, donde vamos a ver ahora. Discurría el agua por la actual calle Cantarrana y iba a desembocar a la Molineta, y esto hace que todo el núcleo urbano del pueblo surja a raíz y en torno a este manantial de agua, que va a desembocar también en el Guadalete. Es una localidad de reciente creación, diríamos, construida en Damero. La verdad es que ha tenido una existencia bastante pacífica relativa, nunca ha sido asaltada como en la época de los franceses que se decía. Quizás la época más turbulenta, más que tuvo, más inestable, fue durante la Edad Media, porque nos cogía en el límite entre el territorio cristiano y musulmán, y de ahí viene lo que era el nombre de Gailín, que es el pagos, el terreno sobre el que se asienta, que vendría a significar valle con corrientes de agua. Es la importancia que tiene este medio en la localidad. El molino se encuentra actualmente vallado porque está en un lamentable estado de conservación. Es de propiedad privada y se está en negociaciones por parte del ayuntamiento con la propiedad para ver si puede restaurarse de alguna manera. El molino se construyó a partir de la antigua posada de la iglesia, de la que sí tenemos constancia por algunos viajeros decimonónicos, como William Sir Clark, en la que nos comentaba las condiciones de la posada, hasta que este hombre, el administrador del duque de Ahumada, lo adquiere y construye todo el edificio, uniendo lo que era la antigua posada con 3 casas que daban a la plazoleta de la iglesia, y también estaba enfrente, curiosamente, del cementerio, que lo tenemos detrás. El hecho de que la torre sea similar a la de la parroquia es porque le hacía falta un terreno público en dirección a la de la parroquia, y él se comprometió a hacer las torres de contrapeso de las 2 vigas del molino para embellecer el pueblo, dando la estampa característica de Puerto Serrano en la actualidad. La torre, si la de la parroquia se construye en 1785, la torre del molino se construye entre agosto y marzo de 1856. Y es el motivo de la estampa característica que tenemos de Puerto Serrano, y es la que estamos luchando para que no se destruya ni desaparezca. Es de lo que mejor se conserva, bueno, del casco urbano antiguo de Puerto Serrano, es lo que se está conservando. Tiene unas vistas muy buenas hacia el Valle del Guadalete y hacia la antigua vía férrea de la Vía Verde del ferrocarril, un antiguo proyecto de la dictadura de Primo de Rivera, que no llegó a finalizarse del todo y cuyas obras se quedaron abandonadas en 1930. Actualmente es una invitación hacia el turismo deportivo, incluso cultural, de la comarca. Es el mayor foco de atracción que tenemos. Buenas tardes, mi nombre es José María Gutiérrez, soy arqueólogo. Estamos aquí en Puerto Serrano, en la necrópolis prehistórica de Fuente de Ramos. Es una necrópolis que corresponde a la edad del cobre y del bronce, en torno al tercer, segundo milenio, y es una muestra de los testimonios de los rituales funerarios de las sociedades de la edad de los metales.
No solamente es esta necrópolis la que se conserva en el término municipal de Puerto Serrano, sino también otra de un estilo muy parecido en lo que es la ermita del Almendral. Son tumbas que se construyen en la roca, son tumbas hipogeicas, o sea, construidas subterráneas, que constan de un pasillo de acceso y una cámara funeraria que normalmente tiene un sistema de cierre. Bueno, este tipo de tumbas son tumbas colectivas, donde se iban haciendo progresivamente inhumaciones, enterramientos de inhumación, y según había un entierro, pues se iban desplazando los paquetes de huesos de inhumaciones anteriores hasta formar una tumba de tipo colectivo que seguramente respondan, o con mucha probabilidad respondan, a tumbas de tipo familiar. Esta en concreto, la que tenemos más cercana, es una de las que mejores se conservan, porque del conjunto de 3 o 4 que encontramos en esta necrópolis, hay algunas que fueron posteriormente modificadas para otros usos de tipo agropecuario, encerraderos de ganado, etc. Han sido modificados posteriormente, pero esta que tenemos aquí conserva la estructura de forma bastante original. Como os he comentado, consta de una cámara subterránea, que es donde se producen los enterramientos, la sucesión de enterramientos, y un pasillo de acceso o dromos, lo que sería un acceso donde se producen periódicamente los rituales que tienen que ver con ofrendas a los difuntos, etcétera, y que cuando se excavan aparecen restos de esos rituales. Comentaros también que a lo largo de la historia, cuando hay un sitio que se vincula fundamentalmente a temas funerarios, con el paso del tiempo esa costumbre se mantiene, y en el caso de Fuente de Ramos lo vemos muy claro cómo después de esos enterramientos de la Edad del Cobre, en época medieval, se vuelve a emplear el sitio ya con otras características rituales totalmente diferentes. En este caso son sepulturas de inhumación que se realizan seccionando la roca y construyendo fosas de inhumación, que en este caso corresponden a fosas de un ritual coránico, de un ritual musulmán, y vemos que son fosas muy estrechas, porque el ritual coránico de enterramiento es inhumación, pero inhumaciones que se deposita el cuerpo de lado. Entonces vemos que son zanjas de inhumación bastante estrechas, y la explicación es esa, porque el ritual de enterramiento coránico no es la inhumación boca arriba como en el mundo cristiano, sino que son inhumaciones laterales. Esa es, digamos, la explicación del tamaño de esta fosa funeraria. Invitaros también a que visitéis este yacimiento, que tiene su centro de interpretación, donde se explica de una forma un poco más extensa de lo que yo os estoy contando, todo lo que es la historia, la arqueología de Puerto Serrano, y como marco tiene estas tumbas que son visitables y que es un atractivo para los interesados y los curiosos. Nos encontramos en la ermita del Almendral, que es otro ejemplo de reutilización de los lugares de culto. La ermita del Almendral, que es donde se hace la tradicional romería de Santa María Magdalena, la patrona de Puerto Serrano, como de casi todas las localidades que se independizaron de Morón, está construida sobre un antiguo hipogeo
y tiene la particularidad de que la tenemos documentada con una reutilización católica para el culto católico desde el siglo XVI. Ubicada en una de las escribanías del cortijo de Gailín, del pago sobre el que se asienta Puerto Serrano, en 1585 se habilita por Antonio Sánchez de Carmona, un canónigo de la Catedral de Sevilla, como iglesia, y entonces pues él la dota con todos los instrumentos necesarios, con su reja torneada de madera y con una imagen del tamaño natural de Santa María Magdalena de barro, seguramente sería una terracota de estilo renacentista. Desde 1585 está en uso documentado como lugar de culto católico hasta inicios del siglo XIX, en que sirvió como lugar de enterramiento. Tenemos documentados los nombres de algunas personas que se enterraron aquí. Queda abandonada hasta que a principios de la década de 1970 se saca el osario que había, se traslada al cementerio y se hace el actual edificio donde se celebra la romería, que no es más que un antiguo hipogeo de la edad del cobre reutilizada. También junto a ella se conservan varias tumbas de época romana, siguiendo la costumbre y el lugar de ubicación funerario que tenemos aquí. Y desde aquí se controla también todo lo que es la cuenca y el valle del Guadalete y el paso desde la serranía de Cádiz hasta la campiña jerezana. En 1585 el cortijo de Gailín pasa a ser una donación que realiza el canónigo a la Catedral de Sevilla, y en 1619 se produce lo que es el arriendo de todo el terreno a la familia Angulo Borges de Morón de la Frontera. Es en este arriendo donde tenemos la descripción de cómo era en ese momento la ermita del Almendral, el lugar de culto, y en un azulejo que hemos inscrito pone que en un cabo de este cortijo, hacia la parte que linda con el Peñón Bermejo, está una cueva de 10 varas de hueco y 6 de largo, abovedada, donde está un altar y encima una imagen de barro del tamaño natural de una mujer, de Santa María Magdalena. Tiene esta capilla una reja torneada, de madera torneada, tiene su frontal y todo aderezo de decir misa, con su cáliz. Esta inscripción, este documento, es del 30 de abril de 1619, pero sabemos que la ermita ya tenía al menos 30 años más, porque en 1585 el canónigo dice que él ya la había labrado y que tenía la iglesia o la ermita en uso. La romería se suele celebrar en torno al 22 de julio, que es la festividad de Santa María Magdalena, y estamos en una de las partes más elevadas de la localidad, que el acceso es un camino asfaltado, está bien, y la verdad es que las vistas merecen la pena. Desde aquí vemos lo que es el yacimiento arqueológico de Cote, lo que se conoce como el Castillo de Cote, que en verdad es una capilla gótica, la Sierra de San Pablo de la Breña de Montellano. Vemos también el castillo de Lopera y, como he dicho, tenemos una vista bastante espectacular de la zona.